Buenas noches, bienvenidos a la emisión central del fin de semana de Noticias Caracol. Mientras avanzan las investigaciones por el atentado contra el comando de la policía en Cúcuta, las autoridades revelan nuevos detalles sobre la forma en que fue ejecutado el ataque y refuerzan las operaciones para dar con los responsables. Mire, Pablo, la recompensa ya asciende a 300 millones de pesos y la ciudad permanece bajo estrictas medidas de seguridad. A esta hora de la noche, 7 de la noche, 2 minutos, nos vamos con Richard Quiñones. ¿Qué hipótesis manejan las autoridades y cómo avanza el despliegue de seguridad tras el atentado? Richard. Buenas noches, Pablo. La teoría de las autoridades o la hipótesis es que una retaliación del ELN frente a algunos operativos y por supuesto lo que va a suceder este mes, el 7 de octubre, donde se espera haya la transición de gobierno. Cabe señalar que en medio de esto estamos en la Clínica Médica Duarte. Aquí están siendo atendidos los heridos de este hecho violento, 2 de los uniformados lesionados de gravedad, los otros 3 civiles, 7 de agosto, hago corrección, el 7 de agosto cuando haya cambio de gobierno. Aquí están siendo atendidos los policías, entre ellos 2 de gravedad. En clínicas y hospitales también están siendo atendidos los 3 civiles. Cabe resaltar que se va a realizar las ferias y fiestas de la ciudad de Cúcuta. Hoy entran en la recta final. Se determinó por ahora que continuará el megaconcierto que se desarrollará en horas de la noche. Cabe señalar que frente a esto hay un despliegue mayor de uniformados. No se permitirá el paso de vehículo o motocicletas con parrillero hombre y no se permite el paso de vehículos de carga pesada. 350 millones como recompensa para que brinde información que permita dar con los responsables de este hecho violento. Aquí algunos de los detalles de este ataque. A las 3:15 de la madrugada, una fuerte explosión sacudió una zona residencial de Cúcuta. El estallido se produjo frente al comando de la Policía del Norte de Santander y los alojamientos de la Dirección de Antinarcóticos. Según las autoridades, una camioneta tipo NPR cargada con explosivos fue activada frente a las instalaciones en un atentado atribuido al ELN que obligó un despliegue de organismos de emergencia y de la fuerza pública. Se está ofreciendo una recompensa por parte del Ministerio de 200 millones de pesos y la Gobernación se une a eso para un total de 300 millones de pesos por información que conduzca al esclarecimiento de estos hechos violentos que se han presentado acá en Norte de Santander. Estamos apuntando posiblemente al ELN. Hasta ahora esas investigaciones vienen trabajándose, tenemos varias alertas, tenemos que ser conscientes, es un mes bastante difícil, es un momento bastante complicado y complejo para el país y por supuesto nosotros estamos trabajando no solamente en el norte de Santander, sino en todo Colombia. La onda explosiva dejó 11 policías y 3 civiles heridos. El atentado también causó la muerte de La Gorda, la perrita del grupo de sanidad del comando de la policía, que acompañaba a los uniformados desde que fue adoptada hace 2 años. Vamos a restringir el parrillero en la ciudad de Cúcuta desde este momento, de las 6 de la tarde hasta el día de mañana a las 6 de la mañana. Va a estar restringido el parrillero para garantizar la seguridad del concierto de ferias esta noche. Adicionalmente a eso, se restringirá el transporte de carga pesada, volquetas, buses, camiones que circulen alrededor del estadio. Las primeras inspecciones revelaron la magnitud de los daños. 6 alojamientos de la policía quedaron destruidos, 15 establecimientos comerciales resultaron afectados y las pérdidas preliminares superan los 3.000 millones de pesos. La explosión rompió fachadas, destruyó ventanales y afectó vehículos y viviendas ubicadas a varios metros del lugar donde fue activada la carga explosiva. Daños causados son bastantes, son grandes. Tenemos afectación en toda nuestra fachada principal, una fachada que tiene un costo de más de 700 millones de pesos. Tenemos afectaciones en los vehículos, hay 3 vehículos bastante afectados. Mientras avanzan las investigaciones para identificar a los responsables, las autoridades reforzaron las medidas de seguridad en la ciudad, incrementaron los controles y mantienen operaciones conjuntas para evitar nuevos ataques. Próximos días y se va a reforzar el despliegue operacional de las fuerzas militares. Se intensificarán las operaciones ofensivas contra los grupos armados organizados que delinquen en esta región. La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia condenó el atentado y pidió una investigación independiente y eficaz para identificar y judicializar a los responsables. Además, reiteró el llamado a proteger a la población civil y a respetar las normas del derecho internacional humanitario en medio del recrudecimiento de la violencia en la región.
En la recta final de las ferias y fiestas de la ciudad de Cúcuta, hoy se realizará el megaconcierto. De esto se habló durante esas 5 horas de Consejo de Seguridad liderado con la ministra de Defensa encargada, el director de la policía. Se discutió sobre si continuaba o no el concierto y se decidió que sí se realizará en pocas horas este concierto en la capital norte santandereana. Entre los refuerzos en medidas de seguridad hay 8 pelotones que llegarán a la capital norte santandereana y más de 250 uniformados que estarán acompañando la seguridad para evitar nuevos hechos de violencia. Richard, gracias por la información. A propósito de la escalada de violencia allí en norte de Santander, hay rechazo de la Defensoría del Pueblo. Consultamos a expertos en seguridad para entender qué hay detrás de estos ataques y por qué se recrudeció el conflicto en la región. Además, cuáles son los desafíos que enfrentan las autoridades. Lo ocurrido esta semana en Cúcuta no son hechos aislados. Una escalada de violencia que incluyó el atentado contra el comandante de la policía de norte de Santander y a civiles y uniformados que en medio de su jornada laboral se convierten en el blanco. Expertos advierten sobre una estrategia que estaría adelantando el ELN para fortalecer su presencia en norte de Santander. La meta iría, según los analistas, más allá de sembrar temor. Por supuesto que constituye un mensaje y un desafío al gobierno entrante. Es allí en Cúcuta y en norte de Santander donde el ELN se jugará su futuro militar y donde también ha venido generando una conexión muy importante en términos de sus frentes del oriente colombiano, en Bichada, en Arauca, y poder conectar esas estructuras a través de la frontera colombo-venezolana con el centro y el oriente del país, particularmente en el sur del Cesar y el Magdalena Medio. El trasfondo sería el Catatumbo. Desde hace meses, el ELN mantiene una ofensiva contra las disidencias de las FARC por el control de esa región. Una disputa que ya se estaría proyectando hacia Cúcuta por su ubicación estratégica, que sería fundamental para la movilidad de hombres, armas, drogas y economías ilegales. El ELN ha decidido emprender una guerra en el Catatumbo contra las disidencias. Esa guerra también se expresa, por supuesto, en la zona rural de Cúcuta y en toda la zona fronteriza, en donde, pues, por ser una frontera urbana, es un gran desafío para la fuerza pública. Estos grupos han logrado concretar y consolidar unos vínculos logísticos, operacionales y militares con el vecino país. Y sin duda, esa agenda de seguridad fronteriza y particularmente en Cúcuta será vital para el próximo gobierno en lo que ha formulado como una estrategia militar y una estrategia de seguridad que tiene ese carácter ofensivo. Recuperar el control de estos corredores estratégicos es uno de los principales retos para la fuerza pública y para el próximo gobierno en una de las fronteras más complejas del país. Y en el sur del departamento de Tolima también se registró un ataque contra uniformados de la policía. Marjorie Trujillo, ¿qué fue lo que pasó? Pues mire, cuando una patrulla de la policía compuesta por 2 uniformados se trasladaba por el corregimiento de Santiago Pérez, esto en zona rural de Ataco, fueron atacados precisamente desde la zona boscosa, al parecer con fusiles. Los policías murieron en el lugar. Desde la gobernación del Tolima ya tomaron medidas en la zona. Hemos igualmente acordado con el señor alcalde municipal la declaratoria de un toque de queda en la municipalidad, igualmente una ley seca. Los policías asesinados fueron identificados como el subintendente Jefferson Meneses y el subintendente Edison Cuesta, y según las autoridades atribuyen este asesinato a las disidencias de las FARC. Marjorie, por otra parte, una compleja situación se presenta en el municipio de Briceño, en el departamento de Antioquia, por enfrentamientos entre grupos armados. Más de 50 personas fueron desplazadas por ataques con drones cargados de explosivos. Erika Zapata, ¿cuáles son los detalles?
Muy buenas noches. El municipio de Briceño, norte del departamento de Antioquia, específicamente la vereda Cucurucho, a 1 hora y 40 minutos del casco urbano. Desde hace varias horas, según las autoridades, se presentan enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las disidencias de alias Calarcá, específicamente el Frente Quinto, que es comandado por alias Primo Gay. La gobernación de Antioquia confirma 27 familias desplazadas, es decir, más de 60 personas, entre los afectados varios menores de edad que están llegando al casco urbano. Hay por lo menos 10 viviendas afectadas por los explosivos, porque presuntamente los ilegales se están enfrentando, se están afectando utilizando drones con explosivos. El Ejército Nacional trata de llegar a esa vereda lejana del casco urbano para garantizar el control del territorio, y también la gobernación está trabajando en la atención de las personas desplazadas. Muy bien, Erika, gracias. Comerciantes y empresarios advierten que los hechos de orden público ocurridos en las últimas semanas en todo el país están golpeando el sector productivo de Colombia, así como el sustento de millones de hogares. Este es el llamado. La situación de orden público que se vive en diferentes regiones del país no solo preocupa a las autoridades, también enciende las alarmas del sector productivo. Empresas y comerciantes levantaron la mano, piden instalar una mesa de trabajo territorial que permita construir una hoja de ruta con acciones concretas. Aquí se necesita una respuesta urgente, dada la grave situación que atraviesa esta región. Se ha vuelto recurrente en que los atentados que hay en Colombia, siempre, pues además de las pérdidas humanas y los heridos, el sector que más sufre es los establecimientos de comercio y los comerciantes, que ven destruidos muchas veces o averiados sus locales comerciales. Según Colfecar, en el primer semestre del año se han registrado 309 bloqueos en las carreteras del país, con impactos directos sobre la actividad productiva, y además los comerciantes también sienten los efectos de estos actos que se ven reflejados en los daños en sus establecimientos. Los comerciantes que tienen pérdidas millonarias, por ejemplo, con todos los atentados que ha habido en el Cauca, pues han sufrido pérdidas superiores a los 200.000 millones de pesos. Además, en los últimos meses, varios ingenios del Valle del Cauca han tenido que suspender sus operaciones, en parte por las pérdidas que han originado la situación de orden público, entre otros factores. En el norte del Cauca y en el sur del Valle hay una crisis muy compleja que se profundiza por la suspensión de operaciones de varias empresas en los últimos meses. Esto ha significado pérdida de empleos, menores ingresos para los municipios y muchas familias que hoy no tienen con qué vivir. La situación de seguridad, según los gremios, amenaza la actividad económica de todo el país.